y que el Señor la use y la bendiga grandemente. Amén. Os dejo con ella. Gloria a Dios. Cristo vive, iglesia. Amén. Cristo vive. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios, como siempre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Estamos agradecidos por todas las cosas, por todo. Yo estoy tan agradecida que tengo una lista tan grande que bueno, así como usted, hermano. Yo sé, cada uno de nosotros, mire, tenemos listas y listas. Yo sé que de peticiones, pero más de agradecimiento. Santo, te adoramos. Oh Señor, te bendecimos y te glorificamos en esta hora. Recibe la alabanza, Dios mío, recibe toda la gloria porque eres santo. Eres bueno, adore al Señor, iglesia. Adore a su Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, por este tiempo. Gracias te damos, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de entender que tú nos amas. Que hay una palabra, Señor, viva en nuestros corazones. Gracias, Señor, te damos por nuestros hogares, nuestra familia, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, por todas, Señor, lo que tú has provisto para cada uno de nosotros. En esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor, creyendo, oh Dios mío, que tú nos amas tanto, que tú quieres hablarnos para que guardemos nuestro corazón en ti. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Espíritu Santo, te pido que tomes dominio de este tiempo y que me ayudes, Señor, a presentar tu mensaje, tu palabra, Dios. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, amén. Como decía el pastor, es bueno en demasía. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Un tema que creo necesario, es un tema importante para la iglesia. Y si hay alguien aquí que no es creyente, bueno, yo creo que el Señor también va a tocar su corazón, porque ese es el propósito de la palabra. Ella es viva, es eficaz y tiene el poder para hacernos entender nuestra condición. Amén. Y quiero que me acompañen en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4. Y hoy voy a estar hablando un poco, porque es un tema muy amplio, pero al menos lo que el Señor me ha dirigido en esta mañana, vamos a hablar un poco de la apostasía. Así que dile al que está a tu lado, cuídate de la apostasía. Cuídate de la apostasía. La palabra cuidado significa alerta, vigilante, pendiente. Y tenemos que estar alertas, vigilantes, pendientes y cuidarnos, hermanos, de la apostasía. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Solamente ese verso. Y dice así la palabra de nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Bueno, es una palabra un poco fuerte, ¿verdad?, cuando lo escuchamos. Pero está en la Escritura y Pablo escribió algunas cartas a diferentes iglesias con el propósito de que la iglesia aprendiera. Pero esta carta iba dirigida a Timoteo. Es una epístola y tenía un propósito fundamental. Pablo estaba en Macedonia, mientras que Timoteo estaba en Éfeso. Y estaba viendo que habían algunos puntos importantes que estaban aconteciendo a nivel político, religioso y a nivel espiritual, porque siempre todo va conectado, hermano. Todo lo espiritual, o voy a corregir, lo espiritual mueve lo político,
mueve lo cultural, mueve lo social y mueve lo económico. Porque mientras que haya una condición de pecado, hay ruina, no hay buenos gobernantes, las economías no surgen y la sociedad decae. Y eso estaba pasando en ese tiempo como pasa hoy. No hay ninguna diferencia. Aquí lo que cambia es el internet, que tenemos variedad para escoger en algunas cosas, como en comidas, donde vivir, tenemos coches. Eso ha sido la evolución que ha habido a nivel físico, pero a nivel espiritual la condición es la misma. Y así como ha evolucionado también lo físico, lo espiritual, en lo malo también ha evolucionado. Porque hay tantas cosas que se están moviendo en la iglesia que el Señor, a través de su Espíritu Santo, usando al apóstol Pablo, le habló a Timoteo, pero nos habla hoy a nosotros. Y claramente le dice que en los postreros tiempos, ya vamos a ver un poco lo que significa eso de postreros tiempos. Ahora, cuando nosotros comenzamos a leer el texto, lo primero que nos dice es la palabra pero. Y ya sabemos lo que es un pero. Un pero es una contradicción o algo contrario a lo que viene de arriba, ¿verdad? Lo anterior. Pero, ¿qué es lo anterior? Bueno, las reglas o normas hermenéuticas nos enseñan, o de interpretación bíblica, nos enseñan que tenemos que leer el contexto para entender el texto. Y hay algunas otras normas, ¿verdad?, que nosotros seguimos para poder enseñar y tenemos que aplicarlas. Ahora, ¿qué es lo que nos dice antes, por lo cual el apóstol Pablo toca este punto tan importante de la apostasía? Bueno, pues el capítulo 3, verso del 16, ahí lo vemos, del 14 al 16, nos habla algo muy importante que nosotros necesitamos recordar, porque ya lo sabemos. Por eso estamos aquí, porque creemos en eso. En lo primero que creemos es en la divinidad de Jesús, en la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo, como Dios, Salvador y Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, del verso 14 al 16, Pablo nos habla un poema acerca de esa divinidad de Jesús. Pero antes de entrar en el poema, en el verso 14, él dice, esto te escribo a Timoteo, y nos lo dice el Señor hoy. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, él quería ir a ver a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. El Señor nos está recordando cómo debemos conducirnos en su casa. Ahora, aquí lo podemos aplicar de dos maneras. En la casa, que estamos todos acá, ¿verdad?, en esta estructura, que tenemos que honrar, respetar esta casa que ha sido habilitada para que todos los santos nos reunamos, pero también se refiere a nosotros como casa espiritual. ¿Cómo yo debo conducirme como casa de Dios? Porque en mí debe de habitar la persona del Espíritu Santo. En mí debe vivir, y para que viva una persona tiene que estar a gusto, cómoda, para que se pueda quedar. Bueno, de eso se trata, no voy a entrar más allí porque realmente ese no es el tema, pero quiero explicar un poco por qué Pablo dice esto, dice conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Entonces aquí no solamente nos dice que debemos ser esa fuente de hospedaje para el Espíritu Santo, sino que nos dice cómo debe ser esa iglesia. Dice la iglesia del Dios viviente. Es decir, que en ti y en mí tiene que haber vida, porque Él es vida. Él trae vida en nuestra mortandad de pecado. Y dice también dos palabras importantes, columna y baluarte de la verdad. Una columna son las bases para una estructura. Tus bases como casa, como estructura, ¿verdad? Porque ahora sí entendemos que está hablando de una persona, porque no nos está hablando de estas columnas. Eso es una columna, esto es una columna. Bueno, así lo conocemos de donde yo vengo, que esto es una columna, que es lo que sostiene toda esta estructura.
Entonces, no me está hablando de esa base, porque esa base al final es inanimada, se destruye, pero nosotros no nos destruimos aunque el cuerpo perezca. Somos un ser espiritual y dice que debo ser columna, es decir, las bases de mi casa tienen que ser Cristo. Como lo dijo él mismo, que tenemos que fundamentar nuestra casa sobre la roca que es Cristo. Y dice baluarte, el baluarte representa una muralla, algo que protege, y ese baluarte es la verdad. Esa columna es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie entra a mi reino o nadie va al Padre si no es por mí, ¿verdad? Entonces, nos está diciendo que nosotros debemos basarnos en la verdad. La palabra es verdad, santifícalos en tu palabra es verdad. El verbo es la palabra que es Cristo, es decir, todo encierra a la persona de Cristo. El verbo es lo que le da sentido a la oración. Esta palabra había sido escrita, profetizada y hablada, pero hasta que no apareció Jesús no tuvo sentido. Porque Él le dio cierre y sello de veracidad a esto a través de la ascensión. Y después de la revelación de los últimos tiempos, donde dice que Él viene a reinar esta tierra. Pero entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, oye, te recuerdo y nos recuerda a nosotros cómo debe ser mi conducta como casa de Dios. A través de la verdad, de la palabra. Debo ser santificado por la palabra. O sea, Cristo tiene que ser mi estandarte, mi vida y todo lo que entorna. O sea, Él tiene que ser el centro, no tú. Es Él. Él tiene que ser el centro de todo. Él tiene que ser el que se entrone en tu vida. Entonces le dice, ¿por qué nosotros necesitamos ser baluarte y columna de la verdad en nuestras vidas? Porque es que viene ahora lo que queremos tratar, que es la apostasía. Le dice, pero en los postreros, pero el Espíritu está en mayúscula, está hablando el Espíritu de Dios. Dice claramente, es que Dios habla claro, hermano. Mire, Dios no tiene doblez. ¿Sabe lo que significa la palabra doblez? Hipocresía. Dios no habla con doblez, que habla hoy una cosa y tiene un comportamiento hoy y mañana tiene otro. No, Dios habla claro. Dios no te confunde, ni te dice una cosita hoy, ni te va dando un caramelo. Dios te habla claro y preciso. Por eso el Espíritu de Dios dice claramente, nos está hablando claro, hermano. Y se lo decía Pablo a Timoteo hace 2000 años atrás. ¿Y qué es lo que le decía claramente? Que en los postreros tiempos, en esta porción de la Escritura, en la traducción original, significa más tarde. No está hablando del tiempo final, está hablando más tarde. Un tiempo fijado, y ese más tarde es ahora. Es para nosotros, es para la iglesia de este tiempo, la iglesia con tanta tecnología, con tanta facilidad, con tanta posibilidad de predicar el evangelio y estamos, hermanos, viendo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, que se está manifestando lo que Pablo le dijo a Timoteo. En los postreros días, ¿qué van a aparecer? Lo primero que dice, algunos, esta palabra algunos significa un grupito o un grupo. Yo estoy hablando, hermanos, de la iglesia en general, yo no estoy hablando de templo cristiano, yo espero que me esté expresando de manera correcta. ¿Es así? ¿Me están entendiendo? Estamos hablando de la iglesia en general y nosotros somos parte de esa iglesia en general. Y el Señor nos está diciendo a nosotros que debemos de cuidarnos. Entonces, ¿cómo se llama el mensaje? Cuídate de la apostasía. Se refiere que estamos en peligro. Cuando alguien te dice que te cuide, mira, no vayas por ese lugar, ten cuidado.
es porque hay un peligro que ya se ha manifestado en otras personas. Y el Señor nos está diciendo que en la iglesia ya se está manifestando esto y nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Por qué nos tenemos que cuidar? Bueno, sigue diciendo. Va a haber un grupo, dice que apostatarán de la fe. Ahora, ¿qué será apostasía? ¿Qué será eso de apostatar sobre la fe? Mire, hermano, todas las dispensaciones, porque es que no puedo entrar en todo eso. Ustedes saben que a lo largo de la creación, hasta nuestros tiempos, se han dividido se ha tratado los estudiosos de separar por dispensaciones. Y nosotros estamos ahora en la dispensación de la gracia. Cada dispensación ha tenido su propio enemigo. Y no estoy hablando de Satanás, estoy hablando de un enemigo dispensacional, ¿ok? Satanás es enemigo de toda la humanidad desde el principio, eso lo sabemos. Y él está influyendo en cada dispensación para distraer y para entorpecer cada dispensación. Cuando usted estudia eso se da cuenta que él es el promotor del enemigo extra. Entonces, esta dispensación de la gracia comienza a partir de la resurrección de Cristo. Cristo resucita y ¿qué hace? Le abre la puerta a todos los gentiles, a toda la humanidad, porque antes nada más era Israel que tenía redención. Pero había un problema, que Israel fue apóstata todo el tiempo, siempre, y lo siguen siendo. Hay un grupo, porque no son todos, dice un grupo. Amén, un grupo. Porque si no hubiese habido un grupo de apóstatas nada más, Abraham no hubiese estado un Moisés, no hubiese estado un David, no hubiese estado un Elías, no hubiese estado aquellos hombres que hoy día nosotros podemos ver estos ejemplos. Entonces siempre va a haber un grupito de apóstatas, pero también va a haber el remanente del Señor. Amén. Aleluya. Dice que hay un remanente. Y sabe que la palabra remanente se le fue otorgada solamente al pueblo de Israel. Es una palabra bíblica desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es un grupo de personas que van a alcanzar estar frente al Señor. Y la iglesia también va a tener, somos un grupo, hay un remanente, porque hay uno que se va a quedar. La Escritura lo dice, eso no lo estoy diciendo yo, usted lo sabe, eso lo dice la Escritura. Yo solamente estoy tratando de ampliar y de unir algunos puntos acá, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el enemigo de esta dispensación? El enemigo de esta dispensación es la apostasía. Es la apostasía. Bueno, ahí tenemos un grupo de fariseos que eran apóstatas. ¿Por qué? Porque negaron a Cristo, negaron la fe. Y eso es lo que significa apostasía. Está compuesta de dos palabras, de apos, que significa retroceder o caer, y de estasis, que significa rebelión. Y la apostasía no es más que rebelarse. Es rebelarse. ¿Que pueden haber apóstatas en la iglesia? Sí hay. Claro que sí. Porque es que eso es lo que ha querido hacer el enemigo en este tiempo. Y por eso lo dice ahí. Que están aquí, pero no creen todo lo que se enseña. Y ya vamos a seguir hablando un poquito de eso. Entonces, quiero resaltar que la apostasía no es un desafío que afronta la iglesia, no. La apostasía es un enemigo. Y la apostasía nace en el corazón del hombre. Nace en nuestros corazones, por eso tenemos que cuidar el corazón. El hombre más sabio dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que entender que este tiempo es tan peligroso porque el enemigo, el que tiene afuera, el que está descarriado, bueno, ya él está descarriado. El que no conoce a Cristo no lo conoce y bueno, está en las manos del enemigo. Pero él quiere destruir al que está dentro de la iglesia, al que tiene la verdad, al que predica la verdad, el que vive la verdad y al que enseña la verdad.
A ese es el que Él quiere destruir. Porque a Él no le interesa lo demás. ¿Y sabes qué? Él no quiere sacarte de la iglesia. A veces ni siquiera no necesita sacarte de la iglesia. Lo que necesita es confundirte. Lo que necesita es sembrarte un poco de eso. Pero ¿sabe? Hay algo importante. ¿Cómo nace la apostasía? Bueno, la apostasía nace cuando yo sencillamente le pido a Dios cosas que están bajo mis deseos y no bajo la voluntad de Dios. Y a veces no recibimos lo que deseamos y nos rebelamos ante Dios. Y ahí comienza a operar eso. Y comenzamos poco a poco. Eso no es un trabajo de un día, hermano. Eso es un trabajo muy lento y es un hilo tan fino y tan delgado o tan transparente como un hilo de nylon. ¿Sabe? Y tenemos que tener mucho cuidado. Muchísimo cuidado. Porque lamentablemente ese enemigo que viene junto, por supuesto, con Satanás, Luzbel, el diablo, la serpiente antigua, como usted lo quiera llamar, porque es que, bueno, tiene hasta matices de nombre. Pero ese es el enemigo de su alma. Él lo que quiere es destruirte, porque él fue a eso. Y el primer apóstata fue Satanás. Porque Ezequiel capítulo 28 dice que se halló maldad en su corazón. Y ahí comienza. Y va y ¿qué hace? Saca a Eva y a Adán del huerto. Y después entra en Israel a lo mismo. Y ahora ha entrado a la iglesia. Porque estamos en los postreros tiempos. Y hoy el Espíritu Santo dice claramente que debemos cuidarnos de la apostasía. Y le quiero leer el mismo texto en otra versión para que quede un poquito más claro, ¿no? En la nueva traducción viviente dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. O sea que hay varios tipos de fe. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Entonces, la cosa no se queda solamente en apostatar, sino que da 2 puntos más. Y nos habla, ¿verdad?, de los postreros tiempos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es que ver que Dios nos está alertando, hermanos. Si nosotros no tenemos comunión con Dios, será imposible guardar nuestro corazón para Dios. Y la comunión, ya usted lo sabe, ese es el ABC todo el tiempo, es lo mismo que hablamos, hermano. Y usted dirá, ay, pero ya la hermana va a volver con lo mismo de siempre. Bueno, pero es que eso es lo que Dios quiere que nosotros hablemos claramente. Porque sabe, el trabajo de nosotros, los que estamos de este lado, que enseñamos, es decir, lo que Dios quiere que usted se aprenda, que usted se le introduzca hasta lo más profundo de su corazón. Sabe que una de las técnicas de aprendizaje es la repetición, porque ella fija el conocimiento. Y con una palabra activa esa memoria en usted y le trae recuerdo de todo lo que contiene el significado de esa palabra. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que en los postreros tiempos van a haber 3 conductas que han de manifestarse. Y ya lo vimos. La primera conducta, ¿cuál es? La apostasía. El grupo dice, algunos apostatarán de la fe. Algunos negarán la fe, algunos retrocederán de la fe. Porque se puede aplicar cualquiera de esas palabras. Entonces, ese es el primer grupo. Lo primero, la primera conducta que se va a manifestar es la apostasía.
Y usted dirá, bueno, hermana, pero ¿y cómo es eso? Explíquenos cómo es eso. Bueno, hermano, eso es muy sencillo. Usted lo que tiene es que solamente prendemos el YouTube y vemos algo. Mire, hermano, y eso es terror. Yo tengo un tiempo estudiando un poco acerca de las nuevas doctrinas emergentes que están saliendo. Hay hasta series ahorita que están saliendo con eso, porque mire, el enemigo quiere hasta que nosotros quedemos mal. Yo las veo, hermano, le voy a decir sinceramente, como le digo a mi hermana, yo las veo porque necesito aprender lo que está pasando. Pero estas series las hacen con el propósito de desacreditar el evangelio, de decir que el evangelio no funciona. Lo que no funcionamos somos nosotros sin Cristo, hermano. El hombre sin Cristo hace cosas impensables. Manipulan multitudes, quitan dinero, enseñan la superfe. ¿Ustedes saben lo que es la superfe? La fe es creer en lo que tú crees, o sea, tener fe en tu fe, no en Cristo. Tú tienes que tener fe de que sí puedes hacerlo. No, eso es fe en tu fe. Mi fe está en Cristo, que Él es el que lo hace, no yo. Nosotros no podemos hacer nada. Que si somos ricos, que si no tenemos dinero, entonces estamos en pecado. Hay algunos casos y algunas condiciones que usted sabe que nosotros no podemos agarrar a Dios y meterlo en un cuadrito. Hay disciplinas de Dios, hay procesos de Dios, hay consecuencias del pecado. Y eso puede abarcar una situación económica, puede abarcar una sanidad, una enfermedad y puede abarcar miles de cosas. Pero aquí no se trata de eso. Este tipo de enseñanza toman estos casos y los generalizan. Y no es así. Hay personas, hermanos, que están enfermas y Dios no las quiere sanar. Y son hombres de Dios, mujeres de Dios. Y oran por los enfermos y se sanan. ¿Sabe? Yo una vez me pasó eso, yo estaba enferma. Y el Señor, allá nosotros íbamos a los hospitales. Los domingos en la tarde nos íbamos a los hospitales. Y a orar por los enfermos, hermano. Y yo dentro de mí, imagínese yo, ay Señor, ¿y yo cómo voy a ir a orar por un enfermo? Sí, sánate tú misma, o sea, ¿sabes? Pero entendí que no era yo la que sanaba. Y no era mi tiempo de recibir la sanidad. Cuando menos la pedí, ni la esperé, la recibí. Pero la recibí, hermano. Eso es lo que trato de explicar. Entonces, la primera conducta es la apostasía. Es rebelarse. Cuando nos rebelamos de nuestras autoridades, estamos apostatando. Porque por el primero con quien nos estamos rebelando es con Dios. Y allí viene lo demás. ¿Contra quién se rebeló Satanás, hermano? Contra Dios. Y no se rebeló él solo y se fue él solo. Porque ese es el asunto. El apóstata no se va solo. El apóstata tiene que lanzarle el anzuelo a alguien. Por eso tú tienes que ser baluarte y columna de la verdad y tu templo. Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Para discernir los espíritus. Para discernir todo lo que entra en tu oído. Porque no lo sabemos todo. Podemos pasar años. Mire, aquí hay gente, el pastor Francisco, bueno, él dice que tiene, ¿verdad?, 60 años en el evangelio. Creo que, perdóneme, pastor, creo que son 60 que usted ha dicho. Algo así. Yo no tengo tanto, yo tengo como 20, pero me gusta estudiar. Yo soy medio nerd. Usted sabe lo que es un nerd, ¿verdad? A mí me gusta estudiar y yo veo algo y lo estudio, lo escudriño y busco y busco y busco. A mí me gusta eso, hermano. Y yo no me lo sé todo. Ni me lo voy a saber todo, porque aquí el que sabe todo es el Señor. Y tenemos que tener cuidado porque los apóstatas quieren saber todo y quieren tener respuesta para todo. Y si no la tienen, la inventan. Es que ese es el problema.
Entonces, la primera conducta que habla Pablo, que se va a manifestar en los tiempos nuestros. ¿Y por qué nuestros tiempos? Porque ahora la salvación está abierta para toda la humanidad, no solamente para Israel, no es exclusiva, es para todo, para el judío, para el griego, para cualquier raza, cualquier género, cualquier edad, es para todos. Gracias, Señor, porque ahora las mujeres podemos también ser salvas. Y podemos ser llenas del poder del Espíritu Santo. Que dicen, bueno, no, la mujer no puede tener ministerio. Bueno, ¿quién es más grande, el Espíritu Santo o el ministerio? Y el Espíritu Santo dijo a las mujeres, no, solamente les voy a dar un toque. No. Dice que hablaban todos en lenguas. Todos hablaban en lengua, pero acordémonos que no vemos allí de repente a una mujer hablando así, poniendo la mano sobre los enfermos, porque acuérdense que todavía estaban en el contexto judío y ni siquiera ellos sabían. Ellos todavía no sabían ni cómo asimilar eso. Fue tanto que el mismo Pablo fue y circuncidó a Timoteo. Por causa del contexto en que estaba, se sentía presionado, pero hoy no es así. Hoy el Espíritu Santo nos habla claramente y nos dice. Entonces la primera conducta que vemos es la apostasía. La segunda conducta dice que vendrán espíritus engañadores. Bueno, entonces la segunda conducta es cuídate del engaño. Hay que cuidarse del engaño. El engaño aquí en esta porción bíblica significa errante, seductor y error. Entonces, cuídate del espíritu seductor. Y por allá dijo Santiago, ¿verdad? Que Dios no tienta a nadie. Que ¿quién es tentado por quién? Por su propia concupiscencia. Por un corazón que tiene comezón de oír. Lo dijo Pablo a Timoteo. Que tenga comezón de oír. Mire, yo estoy de acuerdo en que hay momentos en nuestra vida que queremos seguir escuchando y no nos saciamos con ciertas cosas. Pero métase en la palabra, hermano. Orando y pidiéndole la dirección al Espíritu Santo. Siempre con eso, con un corazón contrito, humillado. Póngase de rodillas. Primero, desnúdese delante de Dios en el sentido espiritual, ¿no? Usted sabe lo que le quiero decir. Derrame su corazón ante Él para que tenga un corazón abierto a recibir lo que Dios quiere enseñarle. Porque si yo voy a entrar, bueno, sí, yo voy a 5 horas de estudio porque yo voy a dar la mejor enseñanza. No, hermano, ya perdió, ya se rebeló, ya está listo. Porque no tenemos esa capacidad. Porque hay tantas cosas que si Dios, hermano, el Espíritu Santo, no nos enseña a ordenar lo que queremos decir aquí, podríamos decir una cantidad de disparates. Y yo podría recitarle hasta el libro de la Biblia de memoria. Pero a usted, ¿qué le interesa eso? A usted lo que le interesa es que Dios le dé una palabra para que usted, ¿verdad?, se nutra y para que usted esté alerta, hermano. Porque tenemos que estar alerta. Entonces tenemos que cuidarnos del engaño. ¿A qué viene ese espíritu de engaño? Bueno, viene a persuadir, viene a tratar de atraerte y tergiversar la verdad que hay en tu corazón. Eso es lo que quiere. Tergiversar significa trastornar, una media verdad. ¿Sabe? ¿Y cómo estamos llenos de eso a nivel mundial? Doctrinas que con un solo texto bíblico se han levantado. Y sabe que para fundamentar una doctrina también tiene sus normas, tiene sus exigencias. Tiene que estar basada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. O sea, no voy a enseñar eso porque no me corresponde. Pero lo que quiero decirle es que nosotros tenemos que tener cuidado aún con quien hablamos. Tenemos que tener cuidado. Y van a haber hermanos que se van a introducir encubiertamente, lo dijo Pablo. Ese es el carácter de los hombres en el tiempo postrero. En este tiempo, hermano, en este tiempo,
que son luz en la iglesia y son oscuridad fuera. Usted lo lee, después se lo dejo de tarea en 2 de Timoteo capítulo 3, el carácter de los hombres en los tiempos postreros. Comprométase, hermano, diga amén, amén, y lo lee para que usted vea, para que usted aprenda que lo que nosotros, hermano, y a veces vemos, bueno, ahorita en Latinoamérica, bueno, no, en Centroamérica, hubo un pastor de una iglesia muy grande y está en juicio ahorita en Los Ángeles, usted sabe de lo que yo le estoy hablando. Y está siendo acusado y estaba el padre, después tuvo el hijo y ahora está el nieto. Hermano, y salió una cantidad de cosas, un imperio y una cantidad de cosas, porque habían algunos, no era toda la iglesia, hermano, algunos que apostataron de la fe. Y se aprovecharon, ese es el problema, que hace el apóstata, se aprovecha de otros. Entonces tú cuídate del engaño, cuídate de la apostasía. Hay unas nuevas enseñanzas, como lo dije, ¿verdad? Ahora. Y viene a enseñarte algo, esto parte, ¿no? Son muchas cosas, pero quiero por lo menos las victorias sin batallas. Eso es lo primero que quieren enseñarnos con engaño. Que somos victoriosos, como leía nuestra amada hermana, porque eso está en la Biblia, somos más que vencedores, pero es que hay una batalla que tienes que librar con tu alma, hermano. Entonces, nos quieren engañar en que siempre vamos a estar victoriosos llevando mi vida como la llevo. No, hermano, no se engañe con eso. Eso no es real. Nos ofrecen Canaán sin desierto. Eso tampoco existe. No hay reino de los cielos sin tribulación, lo dice. Pablo lo enseña en el libro de los Hechos, porque es a través de mucha tribulación, porque hermano tenemos que sacarnos tantas cosas que tenemos encima y seguimos teniendo conductas, habilidades, hábitos, maneras de hablar, de pensar, todo eso. Y cuando nosotros no procuramos despegarnos, yo le digo los pegostes, de eso, ¿sabe qué pasa? Empezamos a apostatar. Ahí es cuando inicia la apostasía. Porque quiero vivir lo que yo quiero y lo que a mí me parece. Y entra el espíritu de engaño. No, está bien, así como estás, está bien, no hay problema. Entonces nos ofrecen poder sin sacrificio. Cristo hizo el mayor sacrificio. Pero para tú poder albergar al Espíritu Santo que tiene poder y se manifieste su poder a través de ti, tú tienes que sacrificar tiempo, tienes que sacrificar, esforzarte. Eso no viene solo, hermano. Eso no viene porque yo lea la Biblia un ratico, porque venga para la iglesia. No. Y si yo realmente no empiezo a entender esto, los espíritus engañosos van a venir a mí. Y ese es el primer engaño, no. Esa hermana Yanesí es exagerada. Ella es exagerada. No, hermano. Compruébelo. Apártese para el Señor. Nosotros sabemos lo que nos aparta de Dios y lo seguimos haciendo. Porque a veces no queremos ese compromiso con Dios. Entonces, las Escrituras nos enseñan, ¿verdad?, que Él vino a darnos libertad. También estas enseñanzas, espíritus engañosos se van al otro extremo, en que todo es malo y todo lo satanizan. No comas esto, no hagas aquello, no mires para el cielo, no mires para abajo, no veas televisión, no hagas esto. Bueno, ahí va también. Vienen a engañarnos. ¿Y saben qué es lo que hacen? Nos atan más. Nos atan más, hermano. Y el Señor vino a libertarnos. A libertarnos de todo eso. Pero no a darnos libertinaje, sino a mantener una comunión con Él, y el Espíritu Santo te va a decir lo que le agrada y lo que no le agrada. No es que te va a decir esto sí, esto no. No, hermano, mire, para eso usted tiene un corazoncito, que también lo tengo yo, ¿sabe? Y es perverso y es ¿cómo? Engañoso. Mire, ahí está. ¿De dónde sale la apostasía? Del engañoso, del perverso. Y lo tenemos nosotros.
Y cuando nosotros estamos en esa comunión con Dios, sale el engaño y entra la verdad. Sale la perversidad y entra el amor. Y el amor cubrirá multitud de faltas. Entonces, el padre de mentira es Satanás. Y esos espíritus engañosos pueden usar personas o pueden venirte al pensamiento, hermano. Cuando tenemos esa soberbia y esa altivez y empezamos a estudiar la palabra con esa soberbia de que yo voy a hacerlo mejor. Bueno, entra ese caminante. Yo di un mensaje aquí una vez de un caminante, ¿sabe? Bueno, entra ese caminante, ese espíritu de engaño. Y comienza la duda. Y ahí cae. Tenemos que cuidarnos, hermanos. Tenemos que cuidarnos. Aleluya. Entonces, Cristo vino para que nosotros pudiéramos ver la diferencia entre ese padre de mentira, porque Él no solamente es padre de mentira. ¿Sabe qué dice la Escritura? Usted lo sabe, que Él es homicida y vino a matar, a robar. Bueno, a Él no le interesa, hermano, ¿verdad? De repente, como les dije, sacarte de la iglesia. Él quiere destruir tu fe, la fe verdadera que está basada en Cristo Jesús. Ahí es donde Él quiere entrar, destruir tu fe, porque cuando destruye tu fe, destruye la comunión con tu Padre Celestial, con tu familia que es la iglesia, y cuando te saca de la iglesia, destruye tu hogar, destruye tu matrimonio, destruye tus hijos y tu ministerio. Porque todos aquí tenemos ministerio, hermano. Todos fuimos llamados al servicio del Señor. Tenemos que tener cuidado de ese engaño. Hermano, mire, Satanás no dice ni medias verdades. Todo es mentira, hermano. Todo lo que el diablo dice es mentira, porque él te quiere destruir desde el momento que tú le dijiste que sí a Cristo y estás orando y estás intercediendo y tu familia se está convirtiendo. Lo que él quiere es destruirte, hermano. Y después que nosotros empezamos a ganar alma, mire, hermano, no podemos llegar a ver atrás porque si no va a acabar con nosotros. Y no solamente con nosotros, con nuestra familia y con todo. Lo acabo de decir, no lo voy a repetir. Entonces tenemos que cuidarnos del engaño. Ahora, la tercera conducta es la doctrina de demonios. Cuídate de la doctrina de demonios, lo dijo él ahí. Ahora, la palabra doctrina, usted lo sabe, significa enseñanza, instrucción, ¿cierto? Entonces, usted viene aquí a la iglesia a oír la palabra, que es lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Como hoy. Pero aparte de eso, a su vez, usted viene a aprender a cómo hacerlo, porque aquí no solamente venimos a hablar, venimos a enseñarlo de cómo usted se va a cuidar de eso, a ponerlo por práctica. Usted viene aquí a aprender la teoría, pero la práctica tiene que desarrollarla usted en su vida. Y dice demonio. Bueno, los demonios ustedes saben que son espíritus de mala naturaleza. Los demonios tienen un doctorado en teología. Ustedes sabían eso, ¿no? Eso lo saben. Nosotros aquí tenemos que esforzarnos en estudiar y aprender. Ellos no, ya ellos vienen con un doctorado, porque ellos fueron criados en el cielo. Perdieron su santidad y su dignidad. Entonces, ellos, ¿cómo nosotros entendemos esto? Bueno, apostataron de Dios, se apartaron de la verdad, escuchando el engaño de Satanás, el padre de mentira, y se rebelaron. Satanás se rebeló. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los demonios? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es la doctrina de demonios? Que tú te rebeles, que tú mientas, que tu verdad, que es Cristo, se tergiverse. Eso es lo que quiere Satanás, lo que quiere los demonios. Distorsionar la verdad. Juan nos advierte de eso. Vamos a leer segunda carta de Juan, capítulo 7. Segunda carta de Juan, verso del 7 al 11.
Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas. ¿En dónde? En tu casa, en tu corazón. Ni le digas bienvenido. Hay que echarlo fuera en el nombre de Jesús. Tener cuidado con lo que escuchamos. Amada iglesia, la fuente del mal está en nuestro corazón. El Señor dijo que la intención del mal del hombre está en el corazón desde la juventud. Por eso tenemos que instruir a nuestros niños. Es importante, hermano. Ahora, necesitamos esa revelación de Cristo en nuestras vidas. Por eso Pablo le habla a Timoteo del misterio de la piedad. Que nos llenemos de Cristo. Mire, hermano, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 7, dice que ya se está manifestando el misterio de la iniquidad. Pero ¿sabe quién lo detiene? Usted, lleno del poder del Espíritu Santo. Hay algo que lo detiene. Pero antes de eso tiene que aparecer la apostasía. Y nosotros vamos a vivir el tiempo de la apostasía, pero si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a mantenernos firmes y adelantes. ¿Cuál es mi recomendación en esta tarde, mi amada iglesia? Bueno, mire, si usted no conoce al Señor, déjeme decirle que usted está engañando. A lo mejor no está apostatando porque usted no ha creído, pero usted está siendo engañado por un espíritu. Hasta una doctrina de demonio que le diga, no te cases. ¿Para qué te vas a casar si tienes 20 años juntos? Eso no necesitas casarte. No, hermano, sí. Le doy gracias al Señor que la gente empieza a entender. Ayer estuve en una boda, 9 años de las personas juntos, y Dios empezó a tratar con esa pareja. Y decidieron casarse, hermano. ¿Y usted cree que Dios quiere, que el enemigo se agrada de eso? No, hermano, no. Entonces, si tú no conoces a Cristo, quiero decirte que estás siendo engañado. Y hoy es el día de que entres en la verdad. Hoy es el día de que seas baluarte de verdad, que le des paso en tu corazón a Jesús para que limpie y te haga ver su realidad. Amados hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado, si alguno de vosotros está escuchando algo y está teniendo duda, es tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Y si no, iglesia, si pensamos, porque Pablo dice, el que piense, no dijo el que esté, el que piense estar firme. En esta tarde, el que piense estar firme, cuídate de no caer. Entonces, ¿cómo tenemos nosotros que cuidarnos? Bueno, ya vamos a terminar. Primera de Timoteo, ahí mismo donde leímos capítulo 4. Pero vamos a leer del verso 6 al 9. Dice, si esto enseñas a los hermanos, sea un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Tenemos que nutrirnos de la buena palabra, hermanos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate en la piedad, porque el ejercicio corporal poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida y en la que viene. El verso 13 al 16 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Iglesia, ocupémonos en la lectura. Ocupémonos en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, hermano. En ti está el don del Espíritu Santo, no lo descuides. Ocúpate de estas cosas, dice el 15. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto
te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Cerremos nuestros ojos, hermano, inclinemos nuestro rostro y vamos a pedirle al Señor que nos guarde y que nuestros corazones, hermanos, estén llenos de su presencia. Padre, te damos gracias. He predicado tu palabra, Señor. En esta hora te bendecimos y glorificamos. Te pido, Dios mío, que el poder de tu Espíritu se manifieste sobre tu iglesia. Señor, mira, si aquí hay algún alma que no te conoce, yo te pido en esta hora que tú toques esa vida y entienda que necesita venir a ti. Señor, aquí estamos como tu iglesia. Rogamos a ti tu misericordia, tu amor y tu bondad. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestra ayuda. Tú eres nuestro socorro. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde.